como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Tauro. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes, que en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Mi querido y adorado Tauro, mi romántico empedernido, ¿a qué no sabes? Voy a hacer una lectura más larga para los solteros. Para todas aquellas personas que estén esperando algo para el futuro, que no tengan perro que le ladre, que no estén esperando a nadie, que tienen rato que están solos o solas, y entonces vamos a ver qué es lo que pasa con estos solteritos empedernidos, mis queridos solteros, ¿ok? Que honestamente, si les digo, los he tenido muy olvidados, pero de ahora en adelante voy a ser como más consecuente con las lecturas de los solteros. Vamos a ver entonces, mi querido y adorado Tauro, para ti, soltera o soltero, para ti que tú no estás esperando nada, para ti que quisieras que viniera el amor, que por qué no termina de venir. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es que cómo está tu actitud ante el amor, o cómo has superado el pasado. ¿Lo has superado? Si tú no has superado el pasado, olvídate, ¿sabes? Te lo voy diciendo de una vez. Está muy difícil. ¿Qué potencial tienes? ¿En dónde estás tú? ¿Qué potencial? ¿Qué oportunidades tienes de conseguir el amor? Y, de paso, ¿qué te va a decir el amor a todas estas? Esto es para como un mediano plazo, como para dentro de unos 3 o 4 meses, más o menos. Así lo vamos a planificar, para unos 3 o 4 meses. Vamos a ver entonces, como estas cartas son muy grandes, déjame que las tengo que mezclar, pero muy requete bien, ¿sí? Vamos a ver entonces, porque es bien importante esta lectura para mis queridos solteros. Voy a cortar, porque es que son muy grandes. Mira, son inmensamente grandes. Y ahora vamos a mezclarlas igual y vamos a ver esta primera carta. Oye, esta primera carta es tu actitud ante el amor. Aquí vamos a ver muchas cosas. Aquí vamos a saber muchas cosas. ¿Por qué será que todavía estás soltero o soltera? ¿Por qué no ha llegado el amor? Esta actitud, a lo mejor ni siquiera tú te has dado cuenta, pero esa actitud dice mucho. Es la energía que tú estés emanando. Vamos a ver. Mira esto. 6 de oros. Estás, como quien dice, aquí estoy yo. Estás como dispuesto o dispuesta a aceptar proposiciones. Fíjate tú que eres tan humilde en este sentido, por lo menos a las personas que le estoy leyendo ahorita, a esos tauros que le estoy leyendo. Eres tan humilde que a ti no te importa, inclusive en muchos aspectos, el estrato social. Donde haya amor, ahí es donde tú vas a estar. Tú naciste para eso, tú naciste para el amor. Entonces veo aquí que tú, como quien dice, complementas una cosa con la otra. Tú dices, ¿quién da más amor aquí? Yo me voy para el sitio donde más me den amor. El amor para mí es importante. Nada de lujos, nada de... Eso es lo de menos. Sí es bueno tener también con qué vivir, pero para mí el amor es lo más importante. Eso es lo que a qué persona le estoy leyendo. A la persona que está pensando de esta manera. ¿De acuerdo? ¡Wow! Vamos pues, vamos a seguir. Entonces ahora yo voy a ver. Vas como una actitud ante el amor muy buena, enérgica, muy importante esta actitud. Ahora yo quiero ver, Tauro, cómo estás o has superado tú ese pasado. Es que realmente tú superaste ese pasado, lo has terminado de superar y por eso hay paso para todo. Vamos a ver si es cierto. Quiero ver. Aquí voy a sacar una, como quien dice, delante de ti. Esta. Aquí estoy viendo. Vamos a ver aquí qué pasa. Veo aquí que estás... invertida, la carta invertida de la justicia me está diciendo que sí tuviste conflictos,
Tuviste muchos conflictos en el pasado. Te costó bastante olvidar ese pasado, muy probablemente. Pero mira, ya todo está pasando. Porque si hubiera estado así, mira lo que hay. Estás en el medio, estás como quien dice entre dos aguas, hay discusiones, tú no sabes realmente si ir para el pasado o ir para el futuro, pero ahora estando así, ya se ve que ya por lo menos eso se ha calmado. Ya tú estás como saliendo de eso, quizás no completo por la carta, quizás no completo, pero sí muchísimo has dejado atrás. Ya estás convencido o convencida que lo mejor para ti es un nuevo amor, que quieres algo nuevo, así mismo es. Bueno, ahí te dejo. Ahora vamos a ver entonces cuál es el potencial. ¿Qué potencial te va a dar a ti ese brinco? ¿O qué facilidades tienes tú para conseguir ese amor? Vamos a ver si hay facilidades, si realmente se siente como que de verdad sí puedes hacerlo, como que no tienes ataduras, como que no hay baches, como que no hay montañas ni nada que subir, sino que va a ser fácil. Vamos a ver. Mira, pues esto está, pero lo que se llama bien, el carro. Y te está saliendo un arcano mayor. Mira, mi querido y adorado Tauro, lo que dices es como quien dice, tú vas rueda libre. A donde me llamen, ahí voy. Puedes conseguir el amor en donde quieras, al aire libre, en cualquier lado, en una calle, en un centro comercial, en tu trabajo, en alguna zona de afuera de tu casa. Mira cómo vas. Y vas como quien dice, como tienes que ir. Mírate, ve, observa bien la carta. Mira atrás, hay como gente caminando, ¿verdad que sí? En la calle mismo puedes conseguir esa persona. Sin querer queriendo, haciendo cualquier deporte, caminando por el parque, te puedes conseguir a esa persona que realmente necesitas conseguir. Y de verdad, te veo como que te arriesgas. Mira, esta persona arriesgándose a poderse caer, ¿verdad? Se puede caer en esa patineta. Sin embargo, tú igual te estás arriesgando. Te estás arriesgando, tú quieres amor y te estás arriesgando. Y con esa carta de arcanos mayores, te han salido ya dos arcanos mayores, la del pasado y ahora esta que es el potencial que tienes, las posibilidades que tienes para conseguir el amor. Se te hace muy fácil o se te puede hacer muy fácil. No te lo puedes perder, mi querido Tauro. Si tienes miedo, no te lo puedes perder, que sí se te hace fácil, se te está haciendo muy fácil. ¿Qué te dice el amor a futuro? Para de aquí a 4 meses. ¿Qué te puede estar diciendo ahora? Esta carta también es muy... Bueno, todas las cartas son importantes, pero esta es crucial. Vamos a ver, ¿qué te dicen? Ajá. Mira, te está diciendo que lo que tienes que hacer es como quien dice, tener cuentas claras. Te está diciendo que termina ante todo. Si te faltaba por ahí alguna cosita por terminar del pasado, que lo termines de hacer. ¿Te recuerdas que te dije que aquí estaba bastante bien todo, pero que siempre habían algunas cositas todavía que había que afinar? Bueno, igual acá. Aquí hay algo que todavía falta por afinar. ¿Ok? Estamos aquí en el presente y tú tienes que ir sintiendo y vamos a ver qué es lo que pasa. Definitivamente, tomar decisiones contundentes. Decidirte a hacer lo que tienes que hacer. Decidirte definitivamente. No lo pienses ni lo quieras de la boca para adentro, sino de una vez decídete y corta todas esas cosas que te quedan por cortar. Quita todas esas malezas que tengas que quitar. Prepara todo lo que tengas que preparar y vamos a empezar a cocinar ese amor. Así mismo te lo digo. Consejo para ti, mi querido y adorado Tauro. Vaya, me encantan estas lecturas así. Me fascinan estas lecturas. Dios mío de mi vida. Vamos a ver qué otra cosa hay para ti, mi querido y adorado Tauro. Vaya pues. Consejos. Aquí hay otro arcano mayor. Es de importancia esta lectura para los solteritos de Tauro. Mira esto. Aquí dicen que ahí está la esperanza invertida.
Te están aconsejando que por nada del mundo puedes bajar tu guardia, que por nada del mundo se te acaben las esperanzas. Te están diciendo que si tú bajas las esperanzas, bajar esperanzas es igual a que se tarde este amor en llegar. Bajar esperanzas, flecha para abajo, esperanzas, significa que este amor cada vez se aleje más. Flecha para abajo en esperanza, flecha para la derecha con respecto al amor. Se te va yendo. Hay que de una buena vez poner todas las esperanzas. No te achicopales, no te desesperes, no te desesperances, sería la palabra, ¿verdad? Porque si no, entonces no vamos a conseguir los mejores resultados. Tú vas muy bien, tú te quieres atrever, tú quisieras hacer muchas cosas. Hay algunos detallitos del pasado que todavía están pegando. Eso es cierto, es verdad. Termina de finiquitar eso. Pero mira, son detallitos que a lo mejor hasta con esa nueva persona le hace así a ese detallito y te lo terminan de quitar de encima. Muy probablemente. Ahora, lo que yo veo acá es que tú tienes 3 arcanos mayores. Arcanos de suma importancia. Imagínate, de 5 cartas, 3 arcanos mayores. Esto me está hablando de muchísima importancia. Hay muchísima mente en esta situación. Por ejemplo, ahorita con respecto al amor al futuro, veo como que le metes mucho coco, como que le metes mucho pensamiento, como que de repente no terminas de atreverte a tomar las decisiones que tienes que tomar. Corta de una vez lo que tengas que cortar y mándalo, como quien dice, para el reciclaje, para que pueda llegar por fin lo que tiene que llegar. Vamos a ver ahora una cartica de tus guías. ¿Qué te quieren decir? Y el mensajito bonito que viene para ti. Vamos a ver. Y dice: fuerza de voluntad para esta situación. Fuerza con dulzura sería la clave de todo esto. ¡Oh, oh, oh! Ponle pues, toma, ahí tienes lo tuyo. Y otro mensajito bonito. No te inquietes. Pronto conocerás el amor. Definitivamente, mi querido y adorado Tauro. Mira, qué lectura tan buena. Si no estabas claro o clara en las cosas que están pasando, ahí tienes todas las respuestas. Lo que tienes es que un detalle, es el detalle de terminar de quitarte el miedo. De una vez decir, yo y solamente yo tengo toda la potestad de trabajar en mi vida o de tomar las decisiones de mi vida. Pero mira lo que tiene en la otra mano, un cuchillo cortando todo lo que no te sirva definitivamente para limpiar terreno y que pueda llegar ese carruaje del amor. Esa patineta que viene allí, pero lo que se llama rodando, tienes que limpiar el camino para que llegue. Ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado Tauro. No sé, pero qué lectura. Me encantaron estas lecturas. La lectura de Aries también estuvo excelente. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Tauro. Un besito para ti. Dios te bendiga. Bye bye, mi romántico. Bye.